No fue una pérdida concreta. Eso habría tenido nombre. Fue más bien la sensación de haber sido testigo de demasiadas cosas sin haber sido visto en ninguna. Desde temprano aprendiste a estar atento, no por virtud, por necesidad. Escuchar antes de hablar, notar los cambios de ánimo ajenos, anticipar lo que venía para que nada se rompiera. No lo llamabas cuidado, era simplemente estar. Mientras otros ocupaban el centro de las escenas, tú aprendías los márgenes, ahí donde no estorbas, ahí donde nadie pregunta demasiado. No era invisibilidad total, eso sería exagerar. Era una presencia útil. Estabas cuando hacía falta, desaparecías cuando no. Ese equilibrio te sostuvo durante años. Te volviste alguien confiable para cargar historias que no eran tuyas. Alguien a quien se le cuentan cosas porque sabe escuchar. Alguien que guarda secretos sin hacer ruido. Y lo hiciste bien. Tan bien que nadie notó que cada historia ajena iba ocupando espacio dentro. No dolía al principio. Nada dolía. Eran relatos que entraban, se acomodaban y parecían quedarse quietos. Como muebles en una casa que no es tuya, pero donde vives igual. No sentías que te quitaran algo. Solo sentías que había menos lugar. Menos lugar para hablar de ti. Menos lugar para no estar disponible. Menos lugar para no entender. Porque entender se volvió tu función principal. No te preguntabas qué necesitabas. Eso nunca fue urgente. Había otros antes. Siempre había otros antes. Con el tiempo, empezaste a notar algo extraño. Cuando te tocaba hablar, no sabías desde dónde hacerlo. No porque no tuvieras historia, sino porque no habías practicado contarla. La habías vivido en silencio, como se viven las cosas que no reclaman atención. Cuando alguien te preguntaba cómo estabas, respondías con hechos, no con sensaciones. Decías, todo normal, y no mentías. Normal se había vuelto una palabra amplia, elástica, suficiente. No estabas triste, no estabas vacío, pero había una acumulación silenciosa de cosas no dichas que no sabías cómo ordenar. No era represión, era hábito. Habías aprendido a no ocupar demasiado espacio emocional. Eso te hacía fácil de querer, fácil de tener cerca, pero difícil de conocer, incluso para ti. A veces, en momentos inesperados, sentías un nudo leve, no dolor, un nudo. Aparecía cuando alguien te agradecía por estar siempre, cuando te decían, no sé qué haría sin ti. Sonreías, asentías, y algo dentro se tensaba apenas. No por rechazo, por una pregunta muda que no terminaba de formularse. ¿Dónde quedo yo en todo esto? Pero la pregunta no avanzaba. Se disolvía antes de tomar forma, porque formularla implicaba desplazar algo que ya estaba en equilibrio, y tú no querías ser quien rompa el equilibrio. Así que seguiste, escuchando, sosteniendo, acomodando. No eras mártir, nunca te sentiste sacrificado, simplemente estabas ahí. Pero el cuerpo empezó a registrar lo que la mente no nombraba, no con enfermedad, con una pesadez suave. Una sensación de estar lleno de cosas que no elegiste guardar. No recuerdos traumáticos, historias humanas, miedos ajenos, expectativas ajenas, dolores ajenos. Todo perfectamente organizado dentro de ti. Demasiado organizado. Y tú, mientras tanto, quedabas fuera del inventario. No te sentías olvidado. Eso sería más claro. Te sentías postergado indefinidamente, como un asunto que nunca llega a ser urgente. Había momentos de soledad incluso rodeado de gente, no por falta de compañía, por falta de reflejo. Nadie te devolvía una imagen profunda de ti porque nunca la ofrecías completa. Y sin darte cuenta, empezaste a desaparecer un poco de tus propias escenas. Estabas presente, pero no eras protagonista de ninguna emoción fuerte. Las alegrías eran moderadas, las tristezas funcionales. Nada se desbordaba. Eso te hacía estable, y la estabilidad desapreciada. Pero también es silenciosa. Y en ese silencio, algo empezó a doler sin convertirse en dolor.
una especie de pena sin objeto. No llorabas, no te quebrabas. Simplemente sentías que había una parte de tu historia que nunca había sido escuchada en voz alta, ni siquiera por ti. No sabías qué pasaría si dejaras de sostener. No lo imaginabas. No por miedo, por falta de referencia. Nunca habías vivido sin ese rol. El rol del que entiende, del que está, del que no complica. Y entonces, un día cualquiera, sin anuncio, ocurrió algo mínimo. No fue un evento, fue una frase. Alguien dijo algo sobre ti, algo simple, algo incorrecto. No con mala intención, con desconocimiento. Y ahí lo sentiste. No enojo, no defensa. Una tristeza breve, profunda, silenciosa. No porque se equivocaran, sino porque no tenían cómo acertar. Nunca les diste el material. Y por primera vez notaste con claridad algo que siempre había estado ahí, que había sido visto como función, no como experiencia. Y eso no era culpa de nadie. Tampoco era injusticia. Era consecuencia. Esa noche no hiciste nada distinto. No cambiaste hábitos. No hablaste con nadie. Solo te sentaste contigo mismo de una manera que no era habitual. No para entender, para estar. Y ahí apareció algo que no sabías que estaba guardado. No una emoción intensa, un reconocimiento. El reconocimiento de haber estado mucho tiempo para otros sin haber estado del todo para ti. No como reproche, como constatación. No lloraste por lo que perdiste. Lloraste, si lloraste, por lo que nunca se nombró. Por todas las veces que fuiste espacio y no ocupante. Por todas las veces que sostuviste historias y dejaste la tuya en pausa. No fue un llanto liberador. Eso sería una narrativa fácil. Fue un llanto quieto, casi contenido. Como si el cuerpo al fin encontrara una grieta mínima para dejar salir algo que llevaba mucho tiempo esperando sin saber qué era. No cambió nada después. Eso es importante. Seguiste siendo quien eres. Seguiste estando. Pero algo quedó marcado. No como aprendizaje, como huella. La huella de saber sin necesidad de decirlo que tu historia también existe, aunque no siempre tenga testigos. Este texto no te pide que hables más, ni que te muestres, ni que reclames espacio. No te empuja a nada. Solo se queda aquí, sentado contigo en este punto donde reconoces, sin dramatismo, que has cargado mucho sin hacerlo visible, y que ese peso, aunque no te haya quebrado, merecía al menos una mirada honesta. Aquí no hay resolución, no hay giro. Solo este momento suspendido, donde alguien por una vez no te pide que escuches. Solo te acompaña mientras existes, sin función. No tienes que irte. Aquí estamos.